En este justo lugar es donde Ceausescu da su último discurso. Președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu. Después de 20 años de dictadura en un régimen comunista aquí en la capital rumana, estamos en la ciudad de Bucarest. Y justo aquí, durante ese discurso, se le da fin al comunismo en este país. De noi depinde ca România să rămână în continuu o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. El discurso fue de hecho allá, en ese balcón. Justo aquí, un diciembre del año 1989, gana la voz del pueblo durante la Revolución Rumana de 1989. Rumanía estaba lista para salir del comunismo, así como la gran parte de Europa del Este lo estaba haciendo en aquel entonces. Y en manos de miles de jóvenes y muchos de ellos estudiantes, se llevó a cabo algo llamado la Revolución del 89, dejando más de 1000 muertos y otros tantos miles heridos. Nicolae Ceausescu daba un discurso para comenzar un nuevo año, donde le prometía a los ciudadanos de este país incrementar el salario mínimo. Incrementémoslo en un 10%, decía él. În această dimineață să majorăm retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. Hasta que en medio de su discurso todo se salió de control. El pueblo comenzó a gritarle. Se reunieron todos en esta misma plaza en contra de él. No le dejaron terminar su discurso. Inclusive pensaron que le estaban disparando. Tanto así que al señor le tocó escapar del techo de este edificio en helicóptero a una base militar. En dicha base militar, al entonces presidente de esta nación lo capturan y lo llevan a un juicio y lo sentencian. Los delitos cometidos, muy sencillo: genocidio, ataque a su propio país, entre muchos otros, que lo llevan a él y a su esposa, la primera dama de aquel entonces, a ser ejecutados públicamente de manera televisada. Romanian leader President Ceausescu and his wife have been executed. Y ese día, con la muerte de su dictador, muere también el comunismo en esta nación. Bienvenidos a Rumanía. Este es el Palacio del Parlamento. Dicen algunos que es el edificio más grande del mundo. Si usted lo ve en área, tal vez no es el más grande. Si lo ve en volumen, tal vez sí es el más grande. Pero dicen que de los edificios gubernamentales, este es el segundo más grande del mundo después del Pentágono en los Estados Unidos de América. Y esta es una visión muy clara de la Rumania comunista, creando un país y una capital soberana, moderna para aquel entonces, con edificios grandes, edificios elegantes y mucho lujo en sus calles, pero poca comida en las barrigas de sus habitantes. Aquí nos alejamos del Palacio del Parlamento y vamos a agarrar esta vía principal. Curiosamente, esta ciudad, en esta región, casi no tiene carros, para dejarnos deleitar de varios momentos arquitectónicos de la historia de los rumanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía implementa un sistema comunista como casi todo Europa del Este, pero sin pertenecer a la Unión Soviética. Pero no pertenecer a la Unión Soviética no significa que no fueran llaverías. Sin embargo, este país conservó una posición bastante neutra, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría. Este fue un país que estuvo de mediador entre los estadounidenses y los rusos. Por eso en los libros de historia de este país vemos fotos de sus líderes con los gobernantes de Estados Unidos, pero también con los líderes comunistas de Corea del Norte, por ejemplo. El entonces presidente de Rumanía estaba seducido por la estética y la propaganda de los norcoreanos, y él decidió implementar lo mismo acá, para ponerse a él, su figura y la de su esposa, la primera dama, como los superhéroes de la nación, como los ídolos a los cuales la población tendría que rendirles tributo, y así lo hicieron. Inclusive, si ustedes buscan, hay una canción que le hace el gobierno a la primera dama, con pura letra y puras imágenes de propaganda al estilo de los norcoreanos. Que los abuelos que vivieron esa época en este país nos lo podrán contar, y tal vez en español, porque usted sabe que aquí se habla el rumano, una lengua romance, lo que significa que también viene del latín. Va a ser muy sencillo encontrar gente en este país
que hable en español. Pero muy difícil que en los que hablamos español hablemos rumano. Aunque si usted le pone cuidado a la vaina no es tan complicada. Firma autorizada. Vamos a sobrevivir este viaje. Y así fue. El autoproclamado presidente de la nación, Ceausescu, y su mujer se volvieron los ídolos de la nación, ¿no? Por lo menos es lo que ellos querían y lo que no lograron. Porque el respeto no se compra, el respeto se gana. Y ellos hicieron todo lo posible por comprarlo y todo lo posible por perderlo ante el pueblo. Pero no podemos decir que todo durante el comunismo fue malo. El comunismo tuvo unos años dorados, unos años de prosperidad, de auge económico, de desarrollo, de construcción de espacios públicos muy interesantes, majestuosos, grandes edificios como el Parlamento que acabamos de ver, como todo lo que rodea aquí la fuente de la Plaza de la Unión, donde vamos a ver mucha arquitectura del comunismo rumano mezclado con arquitectura moderna del capitalismo democrático que llegó después. Y funcionó por un tiempo, ya que muchos de los ingresos que invirtieron en hacer toda esta infraestructura lo hicieron con plata de otros, incrementando así la deuda externa del país, creando un sistema económico que simplemente a largo plazo no podía funcionar, pero les quedó muy lindo el lugar. Miren esta bella fuente y todos los edificios que la rodean. Realmente está muy bonito. Y todas estas fuentes alrededor de la misma fuente. Esta es una fuente, dos fuentes, todo esto está lleno de agua alrededor. Es increíblemente hermoso hasta por allá. Y todo el camino del Parlamento aquí. También nos rodea una gran fuente que con el clima que está haciendo dan ganas de meterse al agua. ¿Será normal que estemos a casi 40 grados en estas ciudades europeas? Increíble el calor, parece Medio Oriente. Grandes edificios del comunismo que ahora llevan carteles de Coca-Cola y Pepsi en sus techos. Coca-Cola, así en el techo del edificio comunista. Un mensaje claro y contundente. Y así es como Rumanía y su gobierno comenzaron a vender el país por intereses personales, intereses de las familias y los mejores amigos de los gobernantes y para majestuosas construcciones que al final no sirvieron de a mucho, ofreciendo a costo de fábrica los productos más importantes del país, a cambio de préstamos y dinero para fabricar una fantasía económica que no duraría mucho tiempo. Y así es como los diferentes partidos comunistas de Europa del Este comenzaron a caer uno a uno, y Rumanía no fue la excepción. De las calles de la nación comenzaron a reunirse muchos grupos de jóvenes que iban en contra del gobierno de Ceausescu, creando así una gran ola de opositores que a ese gobierno no le gustó de a mucho. Y en ese entonces la primera dama tampoco ayudó de a mucho en su intervención con la construcción del metro de la ciudad, la construcción de una línea que iba hacia la universidad principal de la ciudad. La señora dijo: no, los estudiantes pueden caminar, que se vayan a pie. Desvíeme de esa línea hacia las fábricas, que son los operarios de las fábricas los que necesitan el metro más que los estudiantes. Y bueno, sí pero no, ambos tienen derecho a tomar el metro. Poco a poco cada gota iba llenando el vaso. Y dicen por ahí que la línea de metro que lleva a la universidad en esta ciudad se construyó a escondidas. Rumores que uno escucha por ahí, que le cuenta a la gente si usted se sienta en las sillas con ellos. Amigos, 40 grados de calor, estos chicos en pleno sol jugando frisbee. Eso es mucho amor al arte, demostrando que aquí la gente es brava, brava y resistente. Y es que el gobierno de Rumanía ya se volvió una dictadura. Había mucha represión social y política, altos índices de corrupción. Las mejores oportunidades iban para la familia de Ceausescu, su gente, amigos más cercanos, generando una economía bastante inestable para la población. Además tenían censura y control de medios. Por estas tierras no reinaba la libre expresión. Y sumándole a eso, la policía secreta rumana, donde se dice que ha sido la policía secreta más temida, dura y eficaz de la historia de la humanidad. Sí, señores, aquí en Rumanía, donde hoy en día hay letreros de McDonald's encima de los edificios. En este país nadie movía un dedo sin que los duros no supieran. Todas las llamadas estaban interceptadas, había un control sobre la población increíble. Y eso fue hace ya casi 40 años. Pensar que hoy en día sigue habiendo muchos países en el mundo que se parecen a esa descripción que acabo de darles, pero definitivamente la gota que derramó el vaso fueron los ataques por parte del gobierno a la población. Durante las manifestaciones de los jóvenes, el gobierno sacaba toda su artillería y a punta de bala les respondió. Otro fenómeno que también me recuerda mucho a situaciones que viven países en la actualidad, la cantidad de cosas que ha tenido que vivir este pueblo en búsqueda de su libertad. Pero todo esto tiene un final feliz, para algunos.
Ya verán. Después de que ejecutan a Ceausescu, se sube otro man al poder llamado Lon, el cual era parte del Partido Comunista, pero que se vuelve presidente por medio del voto popular. Un señor que era más o menos de centro-izquierda, para llevar a cabo la transición del comunismo a una Rumanía capitalista y democrática, dejándole un mensaje claro y contundente a los dictadores del planeta Tierra, y es que nada dura para siempre, amigos míos. Relájese y disfrute, pero no tanto, y téngase bien de esa silla, porque pocas son las historias de los dictadores que terminan bien. Y eso fue lo que le pasó al dictador de este país, estando pues muy bien ubicado, ¿no? Porque comparte el Mar Negro con Rusia, con Ucrania, con Bulgaria, con Turquía y con Georgia. Muy bonita la ciudad, muy bonita su capital. Esta ciudad tiene varios lugarcillos bien interesantes. Tiene pues historias que narran muy bien los sucesos que acabo de contar también. Tiene historias de la Edad Media inclusive, que se pueden ver en el barrio antiguo, que para los locales de la ciudad se conoce más como Lipskani, si es que yo logro pronunciarlo bien, ¿no? Algunas iglesias ortodoxas decorando el lugar. Este fue un antiguo centro comercial. Las calles estaban llenas de talleres de artesanos, tiendas y las casas de los comerciantes. Hoy en día sigue siendo más o menos parecido, obviamente con el toque turístico que quiere conservar su idiosincrasia, a su vez conservando la actividad comercial del lugar, y donde seguramente podremos tener la oportunidad de conocer algo de la cocina rumana, ¿no? En alguno de los miles de restaurantes que también hay por acá. Vamos a ver qué nos recomiendan por ahí. Casi llegamos a un restaurantico que encontré por ahí, en esta ciudad, la pequeña París, le llaman algunos, a la capital de este país, ¿no? La pequeña París tiene muchos edificios neoclásicos, bastantes restauranticos así en plazoletas, muy parisino el asunto, solo que a 40 grados de calor. No sé cómo esté París en este momento, pero entrando por esta callecita me doy cuenta de por qué le dicen la pequeña París. Miren estos edificios que confunden al ojo. Hagámosle zoom a esta figura. ¿Esto es París? Claro que sí. Fácilmente esto podría ser París, una callecita de allá. Nada loco el apodo. Mire, lo encontramos al monasterio, la iglesia de Stavropольos, que significa la ciudad de la cruz. Un monasterio, una iglesia que tiene alrededor de 300 años de antigüedad. Muy bonita ella. Vamos a ver si uno simplemente puede ingresar así, para olfatearla y verla de cerca. Y vean qué lindo este lugar. Realmente es un monasterio miniatura. Todo bonito, todo tierno, ¿no? Como compacto. El restaurante de aquí, vamos a probar buscando comida típica rumana. Encontré esto que se llama Karusu Bere. Tengo ni idea, pero vamos a ver qué tienen los rumanos por ofrecer. Pues me atreví a entrar a este restaurante que parece ser que fue fundado al mismo tiempo que la ciudad, donde me prometieron gastronomía típica de este país. Pero el que es de aquí me dirá si es verdad o no, porque yo no sé qué tan tradicional sea esta sopa de frijoles servida en este bello y elegante pan. Sea tradicional o no, vamos a pegar un viajado. De pronto la sopita es tradicional, pero en un platico de abuelita. Lo que sí es cierto es que esta vaina está sabrosa, compadre. También pedí una especie de berenjena ahumada, los platos finos que come la gente por acá. Por último pedí una cosa que creo que exageré. Mi abuela tiene razón, ella siempre dice, es más grande el ojo que la barriga. ¿En dónde me va a caber esta vaina? Esto es una especie de cerdo cocinado lentamente por horas. Es que es mucho más grande que mi mano. La buena noticia es que me ahorraré el Uber de aquí a la casa porque saldré rodando de este restaurante. Bueno, bon apetito. Esa comida era para 4 personas. Llevo aquí al desayuno de mañana, de pasado mañana y de pasado mañana y de pasado mañana, mientras estamos frente a la puerta principal del cementerio de Bellu. Vamos a entrar sin miedo al éxito. El cementerio Bellu militar queda para allá. Algunos mausoleos, tumbas interesantes, porque como dato curioso, usted puede visitar la tumba de Ceausescu, lo puede visitar, así como también puede visitar el lugar donde fue ejecutado, cuyos muros tienen aún los huecos de bala que usaron para matarlo a él y a su esposa, la primera dama. Pero en este cementerio donde estamos, no solo es muy bonito, no solo tiene mausoleos y estatuas, sino que tiene personajes también muy importantes de aquí. Pues este cementerio tiene ya casi 200 años de antigüedad, y la tierra donde está construido eran propiedades de un terrateniente de apellido Bellu. Es un estilo de cementerio románico y gótico al mismo tiempo. Aquí se encuentran poetas rumanos muy importantes, actores de cine y de teatro, inclusive un primer ministro que fue asesinado en 1933. Para que vean que aquí ya se han bajado a más de uno, a más de un presidente, a más de un primer ministro. A esta persona
la quieren mucho, porque miren este gran ramo de rosas que tenemos encima de esta tumba, pero es que es gigante. Es que esta es la tumba de Kostealov, un importante poeta del país. Y la gente cuida mucho su tumba a pesar de que murió en el 66. Seguramente la gente que trae estas flores ni siquiera había nacido cuando él murió y aún así siguen celebrando su obra. Miren esta tumba, aquí tienen espacio para toda la familia, pero hay una señora, la doctora Eugenia, que nació en el 43 y no ha fallecido. Ella es la única que queda viva de su familia. Todos los demás ya murieron, inclusive el pequeño Paul, que solo vivió 7 años. ¿De qué hará muerto el pequeño Paul? Justo durante la Segunda Guerra Mundial. Y miren esta chica que la tienen aquí como una heroína de la patria, con su buen uniforme así como tipo Boy Scout, algunas medallas en su pecho. Babalau, Alina Lucía, pero murió a los 13 años. Murió muy joven esta chica también. Literal, las dos tumbas a las que me he acercado y ni siquiera llegan a los 15 años. No sé quién es. Debe ser la tumba de algún artista, algún poeta. Tiene la banderita del país en su cuello como una corbata y su buena escultura en su lugar de reposo. Y para los que creen que este cementerio es solo para figuras muy antiguas de la historia, ve esta cantidad de flores que ya están secas, pero es que esta persona falleció hace un mes, ni siquiera mañana será un mes que esta persona está descansando en paz en esta tumba. Mausoleos de familias importantes de aquí, porque hay una tumba abierta ahí. Pues sí, señores, eso de ahí es una tumba abierta. Lo que no quiero es caminar sobre la tumba de nadie, pero esto es una tumba abierta. ¡Wow! ¿Será que la saquearon? Porque aquí yacía el cuerpo o los cuerpos de don Gregorio, enterrado en 1881, y de lo que tal vez serían sus hijos o su esposa e hijo. Esto es un mausoleo bajo tierra, pero que está completamente saqueado o desocupado por alguna razón. La puerta de la tumba está aquí abierta. Yo no sé si este piso sea lo suficientemente estable, pero allá abajo ya no hay ningún cuerpo, y eso más que cualquier cosa es un basurero. Siempre los cementerios tienen una cantidad de historias, la gran mayoría de ellas, que lo ponen a uno a pensar. Misterios. ¿Qué carajos pasó aquí? Aquí está la familia del comandante y aviador Romeo Popescu. Aquí está la foto del señor con su gorro de aviación, enterrado en diciembre de 1931. Y qué curioso que pongan las fotos con las caras, ¿no? Las fotos reales de las personas. Eso yo nunca lo había visto en ningún cementerio. Pero ¿saben sí quién está muy vivo aquí? Los mosquitos, hermano. Me están comiendo los brazos y las piernas. Acá hay todo un tierrero por fuera. Y esta tumba está recién puesta la placa, ¿no? Pero la fecha es del 44. ¿Será que la abren, limpian y vuelven a cerrar? Lo dudo mucho, ¿no? Después de un tiempo, en muchos cementerios, diría yo que la gran mayoría, sacan el cuerpo y ya los almacenan los huesos por ahí para darle espacio a los siguientes, ¿no? Porque todos estos muertos pagan renta. ¿Qué le habrá pasado a Raúl, que murió de 25 años? ¿Qué pasó, hermano? Esto me parece un déjà vu. El que sabe, sabe. Esta chica se llamaba Alexandra y murió de 19 años. ¡Wow! No todos son jóvenes, ¿no? Hay tumbas de personas de 80, 90 también. Pero me da curiosidad que justo encontramos muchos jóvenes fácil. Y aquí está por detrás de mí uno de los mausoleos más importantes de este cementerio, tal vez de este país. Véalo ahí. Grande, imponente y muy importante. Este es el mausoleo de Jorge Gregorio. Sería la traducción al español de su nombre en rumano. Un personaje importante que fue primer ministro de este país 2 veces. Bueno, juzgando por las apariencias, la tienen bien cuidadita, bien organizada, bien limpiecita y bien vigilada, porque ahí tenemos a un señor en esa caseta blanca que le está echando ojo, seguramente 24/7. La puerta está cerrada, no se puede entrar. Además es un lindo lugar para esconderse del sol que me persigue en la nuca. Qué solazo y qué calor el que hace aquí, pero un buen abrebocas de lo que nos espera en este viaje por Rumanía. En estos días alquilaré un coche, un Picherilo, y nos vamos a conocer tierras profundas de este país mientras nos adentramos a algunas fronteras bastante polémicas de esta región del mundo. Por ahora espero que les esté gustando este recorrido, que hayan aprendido algo del pueblo rumano, para que la próxima vez que se encuentre a alguien de este país ya tenga un buen tema en común con ellos. Por ahora me voy a dar una vueltica por aquí para disfrutar del silencio y la paz que solo un cementerio ofrece, razón por la cual casi siempre los visito después de un día largo, para sentarme tal vez en este banquillo o en algún otro, contemplar algunos felinos que salgan por ahí y esperar a que caiga el atardecer. Muchas gracias por acompañarme, muchachos. Saludos a la abuela y nos vemos en el próximo video.